Buenos días, vamos a esperar unos minutos a que se integren los demás asistentes, un par de minutos y damos comienzo al webinar. Buenos días, soy Bernardo Higuera Garrido, abogado de la División de Minería de Mont Group. Me acompaña también nuestro perito geomensor y perito mensurador, Evelyn Pérez Medina. Hola, buenos días. Hoy día vamos a comentar esta reforma de la ley 21.420 que introdujo cambio al Código de Minería, que lo primero que tenemos que puntualizar es que esta norma va a entrar a regir en febrero del año 2023. Y en pleno vigor lo hará 6 meses después porque se debe modificar el reglamento. Y esta reforma indica que el reglamento de minería debe ser modificado 6 meses después de que entre en vigencia plenamente las normas de la ley 21.420. Entonces, dentro de ese paquete de reformas, se estableció una serie de procedimientos sobre cómo rebajar las patentes anuales mineras. Y además, lógicamente, como sabemos, se cambió los tramos del costo de las patentes anuales. Entonces, lo primero que debemos ir analizando es que se introduce el artículo 142 bis, que es el que regula todo el tramo de los nuevos costos de patentes mineras anuales, y además se reforma el 141 relacionado también con los pequeños y medianos mineros. Los pequeños y artesanales mineros. En este contexto tenemos que ser claros que la reforma no toca a los mineros artesanales y a los pequeños. Acá entramos ya en tierra derecha a lo que es el nuevo aumento del costo de las patentes anuales. En el caso de las concesiones de exploración, podemos ver que se establecen tramos de costos, que comenzamos con el primer tramo de 4 décimos de UTM para los primeros 5 años de vigencia de la concesión, hasta llegar a 12 UTM desde el 31º año de vigencia de la concesión en adelante. Todos estos es por hectárea completa. Ahora, para efectos de la nueva legislación en esta materia, todas las concesiones mineras de explotación se entenderán que tienen un año de vigencia. Así podemos tener, por ejemplo, concesiones del año 32, pero que a contar del año 2023, la ley entiende que son de un año de vigencia reciente y por tanto caen dentro del primer tramo de 4 décimos de UTM. Lo que va a pasar que a contar del 2023 o 2024, si esto entra en pleno vigor, todas las concesiones de explotación vigentes se considerará para efectos del pago de la patente que tienen una vigencia de un año. ¿Ya? En el caso de las concesiones de exploración, la ley 21.420 establece que las concesiones de exploración van a tener una vigencia de 4 años, ya contado desde que se dicta la sentencia constitutiva. Y se establece un costo de la patente anual equivalente a 3/50 de unidad tributaria mensual por hectárea de concesión. ¿Ya? Este costo de la patente anual va a ser el mismo durante los 4 años de vigencia de la concesión de exploración. Y ahí cabe recordar que también las normas que introdujo la ley 21.420 indican que no va a haber posibilidad de volver a pedir por el mismo titular una concesión de exploración en la misma área, sea que se trate de la persona titular de la concesión o sea que se trate
de personas ligadas a él, o sus empresas, o sus socios. ¿Ya? La única alternativa que va a tener el titular en esta materia va a ser manifestar con derecho preferente la concesión de exploración de conformidad a las reglas del artículo 41 y siguiente del Código de Minería. Ese es como el contexto de la concesión de exploración. Entonces, durante los 4 años de vigencia de la concesión de exploración, el titular va a tener que pagar 3/50 de unidad tributaria mensual por cada año de vigencia de la concesión, es decir, los 4 años. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los presupuestos de la rebaja para las patentes anuales. Acá el legislador pone énfasis en que las concesiones de exploración de explotación tengan ya algún trabajo o movimiento, es decir, se va a premiar, por así decirlo, el que el titular comience a trabajar su concesión. Entonces ahí se distinguen dos presupuestos: las pertenencias que hubieran iniciado trabajo y los continúen. Eso es un requisito fundamental, o sea, no basta con dar un aviso de inicio de trabajo, sino que este debe ser constante. Y además, aquellas pertenencias que no hayan iniciado trabajo, se hayan encontrado en un proceso de calificación ambiental, o que hayan obtenido alguna resolución de calificación ambiental para un grupo de pertenencias o para el proyecto. En cuanto al primer presupuesto, que se refiere a las pertenencias que hubieran iniciado trabajos y los continúen, el legislador pone énfasis en trabajos con el concepto establecido por el artículo 6º del reglamento del Código de Minería. Es decir, tiene que cuadrar los trabajos que yo informe y que justifique para poder optar a la rebaja con lo que el reglamento de minería en su artículo 6º indica. Pero además se agrega el requisito que debe encontrarse vigente el plan de cierre temporal ya aprobado. Es decir, la rebaja va a subsistir por todo el tiempo que esté vigente el plan de cierre aprobado por la autoridad técnica, en este caso el servicio. Estos requisitos cumplidos, y una vez presentada la solicitud ante el Servicio Nacional de Geología y Minería, el director verificará los cumplimientos de ellos y podrá dar una rebaja de 0,3 de unidad tributaria mensual por hectárea completa. Además, la ley dice que bastará con que solo una pertenencia de un mismo dueño, comprendida dentro de un mismo proyecto, esté siendo trabajada conforme a lo que la norma indica, para que se presuma de derecho que todas se encuentren en tal condición. Es decir, el paquete de pertenencias que integran el proyecto, bastará con que una de ellas esté trabajada para que se beneficie todas las pertenencias que integran el proyecto que yo informé, básicamente. Ese es el presupuesto de las pertenencias que hubieran iniciado trabajos y los continúen. El otro presupuesto se refiere a aquellas pertenencias que no han iniciado trabajo, pero que están dentro de un proceso de calificación ambiental, o bien hayan obtenido una resolución de calificación ambiental favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Si el proyecto cumple con alguno de estos dos presupuestos, el director podrá otorgar una rebaja de patentes equivalente a 0,3 de unidad tributaria mensual por hectárea completa de la concesión. Acá también se aplicaría la misma ficción que el legislador establece para el grupo de pertenencias que conforman el proyecto. Le adelanto que al finalizar el webinar se va a enviar el video y se les va a enviar la PPT a todos los inscritos. Entonces este es el impacto que se ve ya, por ejemplo, en un proyecto de 2.300 hectáreas, en una concesión de explotación, y también el impacto del aumento de las patentes en el caso de un proyecto de concesiones de exploración de 1.200 hectáreas. Hoy día, tomando de referencia la UTM de mayo del 2022 a 56.762 pesos, un proyecto el año 2022 que tiene 2.300 hectáreas y son concesiones de explotación, paga alrededor de 13.055.260 pesos. Teóricamente, a contar del año 2023 y hasta el año 2027, este costo se aumentará a 52.221.040 pesos. Y si seguimos avanzando, ya al año 2038, en el tramo equivalente
que establece la tabla, pasaríamos a 156.663.120. Y ya en el último tramo estaríamos hablando de 1.566.631.200 pesos. Entonces, como ven, el impacto es bastante grande. ¿Por qué decimos que teóricamente? Porque en la actualidad, además, hay un grupo de diputados que presentó un proyecto de ley que tiene por objeto rebajar a lo menos el primer tramo del costo de las patentes anuales o suspender la entrada en vigencia de estas normas hasta el año 2025. Todo esto dentro del contexto económico en el cual se encuentra el país. Por eso decimos que vamos a tener que estar muy atentos y les informaremos en caso de que el día exacto o el periodo en que este paquete de normas va a entrar en pleno vigor. Teóricamente debería esto ser a contar del 2023 o 2024. La tabla también acá, volviendo a nuestro ejemplo, también establece lo que pagaría un proyecto en caso de que opte a la rebaja de patente y se encuadre dentro de estos presupuestos. Por ejemplo, en el primer tramo pagaría 52.221.040 y si opta la rebaja de patentes se disminuye el costo a 39 millones y fracción. En el caso de la concesión de exploración por 4 años, se estaría pagando por un proyecto de 1.200 hectáreas, hoy día 1.362.288, y con la reforma se estaría cuadruplicando a 4.086.864. Entonces, es importante esto tenerlo en vista, si bien todos sabemos que está un poco convulsionado el ámbito legislativo, por así decirlo, entonces no hay mucha certeza respecto de este cambio de norma. Sí es importante tener las provisiones para poder ponderar los costos adecuados y estar preparado para el pago en caso de que entre en pleno vigor estas normas como deberían hacerlo. Ahora bien, volviendo al procedimiento de reforma, ya tenemos acotado entonces los presupuestos para poder optar a la rebaja, que son pertenencias que hayan iniciado trabajos y los continúen, o pertenencias que hayan obtenido una calificación ambiental favorable o se encuentren dentro de un proceso de calificación ambiental ante el Servicio de Puestos Internos, ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Encuadrándose esos presupuestos, la autoridad competente deberá verificar los requisitos que la ley establece para poder optar a la rebaja y será el director quien en definitiva decidirá quién va a optar a la rebaja de patente. La ley en este caso no es clara aún, por ejemplo, en cuál va a ser el procedimiento de reclamación en caso de negativa del director a otorgar la rebaja, pero esto va a estar dado sí o sí a través de la reforma al reglamento del Código de Minería que debe efectuarse. Entonces, encontrado conforme los antecedentes por parte del director nacional, debería rebajar las patentes indicando las hectáreas sujetas a este beneficio, y la nómina de patentes rebajadas va a ser publicada el 15 de enero de cada año o al día hábil siguiente en el sitio web del Servicio Nacional de Geología y Minería. Esto también hay que estar muy atentos entonces a lo que la página del servicio indique, o sea, no nos vamos a enterar por el boletín oficial de minería. Y en caso de reclamación, la norma actual únicamente indica que hay un plazo de 15 días contado desde la publicación de esta nómina que se va a publicar en la página web del Cernageomin para poder reclamar de la negativa de la rebaja o de la exclusión de alguna de las hectáreas que el director determine. Pero como reitero, las formalidades de esta reclamación o las herramientas de recurso administrativo a utilizar van a estar determinadas por las normas que establezcan en el reglamento del Código de Minería o los demás reglamentos que vengan a complementar estas normas. Eso sería en cuanto a los procedimientos de rebaja. La idea ahora es que si ustedes tienen alguna duda la puedan hacer a través del chat y podamos ir contestándola brevemente. Sí, me están consultando por el webinar del 31 de mayo del 2022. Este es el mismo, esta es la segunda parte, una segunda versión del
del que dimos el 31 de mayo, así que se va a enviar la misma PPT y esta grabación a todos. Entonces, veo que no hay más consultas respecto de lo que acabamos de señalar. Reiterar entonces que para poder optar a la rebaja de patentes, y voy a poner nuevamente la gráfica de los aumentos y los nuevos costos. Ahí está nuestro ejemplo. La idea es que verifiquemos y analicemos el proyecto en orden a si lo estamos trabajando y tenemos trabajos que continúen de conformidad al artículo 6 del reglamento del Código de Minería y tengamos un plan de cierre temporal aprobado y por el tiempo que dure este plan de cierre temporal. Primer presupuesto. Y el segundo presupuesto es la óptica ambiental, que mi proyecto haya iniciado un proceso de evaluación y o haya obtenido una resolución de calificación ambiental favorable. Ahora, se planteó en la primera versión de este webinar que se dio el 31 de mayo, la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que ya obtuvieron el beneficio de rebaja de patente? La ley no se pone en dicho presupuesto, por lo que deberíamos verificar qué ocurre con la reforma al reglamento del Código de Minería. Ahora, desde un punto de vista de abogados, eso ya sería un derecho adquirido del concesionario en esa materia. Debería salir a lo mejor alguna norma que clarifique este punto, manteniendo las rebajas ya obtenidas, o bien, que sería el peor escenario, una norma que diga que todas las anteriores rebajas quedan sin efecto y ahora volverá a aplicar a esta rebaja. Pero como les digo, no existe hoy día en los textos actualmente aprobados y que van a entrar en vigor el año 2023, norma que se ponga en este presupuesto. Bueno, veo que no hay entonces más preguntas. Gracias, don Juan Carlos, y espero haber sido claro. Si tienen alguna duda, a lo mejor en la presentación, me lo pueden indicar. Don Pedro San Martín, si lo puede indicar por el chat la consulta que tenga. ¿No? No se preocupe, don Pedro. Bueno, les doy las gracias por su tiempo. Como les digo, esta misma presentación va a ser enviada a sus correos junto con la grabación y los esperamos para un próximo webinar en materia de minería que daremos con este cambio de normas que estamos viviendo tanto en el código y, bueno, lo que vaya a pasar con la nueva constitución, si se aprueba o se rechaza. ¿Ya? Que tenga muy buen día y esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.